nuevamente a todos aquellos que nos acompañan mediante esta transmisión. Tenemos la gran oportunidad y el privilegio nuevamente de estar transmitiendo. Gracias a nuestro Dios por el esfuerzo que hacen ustedes también al estar pendiente en ver estas transmisiones, esperando que Dios les siga bendiciendo grandemente. Hoy tengo la gran oportunidad y el privilegio de transmitir este mensaje que podemos encontrar allí en la carta a los Hebreos, allí en el capítulo 6. Carta a los Hebreos en el capítulo 6, allí en el versículo 1. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Hermanos, como le venía diciendo, que de la fe en Dios está contenido dentro del primer bloque. Ese es el fundamento más importante para la doctrina cristiana, ya que cuando no tenemos bien fundamentado nuestra fe en Dios, el humano, por eso muchas veces miran hacia atrás, abandonan la vida cristiana o sencillamente no crecen espiritualmente. Lo podemos encontrar allí contenido en la carta a los Hebreos capítulo 5, desde allí en el versículo 11 al versículo 14. Allí nos dice de que por eso la gente de la lengua hebrea no crecían, y con ese propósito el escritor de la carta a los Hebreos dedica allí en el capítulo 6 en desarrollar los primeros rudimentos de la doctrina de la fe en Cristo. Es decir, cuando no está bien fundamentado, no tiene eso como bases fundamentales la fe en Dios, tiene el riesgo de debilitarse, regresando otra vez para atrás en el mundo, o bien sencillamente impide el crecimiento del conocimiento de la perfección del ser humano. El ser humano como cristiano debe de tener siempre la idea de que debe de crecer, así como nosotros nacimos físicamente, espiritualmente también nacimos, y nuestros padres terrenales al nacernos tienen que tener el deseo, la necesidad de ver, contemplar el desarrollo del bebé y del crecimiento. El sentido espiritual también de la misma manera. Pero el detalle que tenían la gente hebrea es de que no crecían espiritualmente. Entonces, uno de los primeros rudimentos de la doctrina cristiana es que tengamos una fe bien basada de la Biblia. Y eso es solamente el primer lugar de la fe en Dios. Muy bien, ahora vamos en el segundo punto, en el segundo paso. Y este es en el arrepentimiento de las obras muertas. Ese es el segundo paso para que llegáramos realmente a crecer y llegar en las manos de Dios, estar en las manos de Dios, y el día que Él nos llama a cuentas, nosotros estamos completamente disponibles para llegar ante las manos de Dios y vamos a desear, porque ¿qué podemos desear más en esta vida? Más que estar en las manos de Dios. Así que, ¿qué significa la palabra arrepentimiento? La palabra arrepentimiento quiere decir un cambio de opinión, un cambio de parecer, un cambio de pensamiento, un cambio de actuar de lo negativo
a una forma de vivir positivo. También nuestra mala forma de vivir tenemos que cambiarlo a una nueva forma de vivir, una vida agradable ante los ojos de Dios. También, hermanos, tenemos que sentir ese deseo de haber fallado y haberle fallado a Dios. Y Dios, hermanos, ante Dios, Él desea que nosotros nos demos cuenta, olvidemos la vida pecaminosa, que retomemos nuevamente una vida agradable a Dios. También, hermanos, implica apartarse, abandonar la vida pecaminosa, al grado de que lleguemos a pensar por qué viví esa vida pecaminosa anteriormente. No lo hubiera hecho. Cuando una persona llega a pensar allí, es que porque ya se arrepintió. Y esa es la manera agradable de vivir una vida para con Dios. Se dice que el ser humano, por naturaleza, tiene los 5 sentidos, y eso es todo su ser: el gusto, el olfato, la vista, el tacto y el audio. Los 5. Pero las mujeres, ellos tienen el sexto sentido, y el sexto sentido es la intuición. Dentro de los hombres, naturalmente, casi siempre cuentan nada más con los 5 sentidos. El sexto sentido, la intuición de hombres, por ahí dice un comentario que de cada 10,000 hombres, solamente hay uno que tiene esa sexta el sexto sentido, la intuición. ¿Qué es la intuición? Es la sospecha. Y por eso las mujeres, ellas tienen eso, el sexto sentido. Inmediatamente con el comportamiento humano, por la forma de vivir, de mirar, por la forma de hablar, el rostro, todo el cuerpo, los movimientos de la boca, todos ellos se fijan las mujeres, y por eso las mujeres no es tan fácil engañarlas. Muchas veces el ser humano, el hombre, el hermano, el papá, el amigo, el novio, el esposo, finge engañar, quiere engañar a la mujer que tiene enfrente, pero eso es tan difícil lograrlo. ¿Por qué? Porque la mujer tiene esa sexta intuición, ese sexto sentido, la intuición. Ahora, las mujeres, ellos ven en el hombre, cuando realmente el hombre se arrepintió de alguna falta, es cuando la mujer toma en serio el arrepentimiento del hombre, sea papá, sea hermano, sea amigo, sea novio, sea esposo, sea de lo que sea, pero es cuando la mujer acepta realmente el arrepentimiento, cuando comprueba con las 3 formas de hablar, de expresar su arrepentimiento, con su hablar, con su rostro y con toda su persona. Allí es donde la mujer califica. Ahora, en el otro sentido, en la otra parte, en la parte de Dios, Dios que conoce todo el pensamiento humano, con Dios nadie va a jugar. Dios quiere el arrepentimiento humano, que abandone la vida pecaminosa, y una vez cuando el ser humano abandona la vida pecaminosa, intenta llevar una vida arrepentida, ese es cuando Dios, en ese momento Dios perdona todos los errores. Segunda de Corintios 5:17 dice que de manera que está establecido para con los hombres que mueran una sola vez. Perdón,
De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí ahora son hechas nuevas. Bueno, entonces Dios quiere que nos arrepintamos de las obras muertas que hayamos nosotros practicado. ¿Cuáles son? Son innumerables. Bueno, el tema del arrepentimiento, hermanos, está comprendido desde capítulo 6 de Génesis, en el versículo 6. Allí dice cuando Dios arrepintió de haberlo creado el hombre, porque el hombre era continuo solamente su pensamiento hacia la maldad. Así que desde Génesis 6:6 se empieza el tema del arrepentimiento, y allí traspasa los 66 libros, desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Crónicas, Reyes, hasta que llegue con Apocalipsis, capítulo 16, versículo 9. Hasta allí es el último versículo que habla del arrepentimiento. De los 66 libros de la Biblia, los 66 libros hablan del tema del arrepentimiento, porque Dios no le gustan los sacrificios que el ser humano ofrece. En ninguna parte de la Biblia Dios ha estado de acuerdo en recibir los sacrificios que el humano puede ofrecer como sacrificio para conseguir pecado. No, Dios lo que quiere es que dejemos de actuar negativamente. Es decir, Dios quiere la obediencia. Dios quiere que tengamos una vida arrepentida, que si lo fallamos, de acuerdo, fallamos, pero es necesario que le demos un stop, un hasta aquí. De aquí en adelante dejo de actuar negativamente, y ahora de aquí en adelante vamos a caminar a la manera agradable a Dios. Es necesario que demos ese 180 grados y caminemos nuevamente en el camino agradable a nuestro Dios. Podemos citar, hermanos, una infinidad de textos bíblicos hablando del tema del arrepentimiento, pero lo he tratado de resumir lo más que se pueda. Y en este caso, los invito, para aquellos que tienen la oportunidad de ver el libro de Jonás, allí es donde vamos a pasar nuestro estudio en esta tarde. En su pantallita, allí va a aparecer los textos bíblicos, y de igual manera yo lo voy a estar diciendo despacio para que anoten, y cuando tenga tiempo de revisar, revisen para que conozcamos el arrepentimiento que Dios dio que tuviera Jonás. Y gracias por la ayuda de Dios, Jonás, él tuvo ese arrepentimiento, y allí es cuando Dios perdonó la vida de Jonás y la vida de los ninivitas. Así que les invito para que juntos vayamos allá en el libro de Jonás, hermanos. En el libro de Jonás, antes que nada quisiera decirle que Jonás, él estuvo como profeta por ahí en el tiempo de Jeroboam, en el reinado de Roboam, uno de los tercer descendiente de David. Es cuando estuvo como profeta Jonás.
es el profeta desobediente, muchos así lo conocen, pero también es un profeta suficiente. Para que tengamos la lectura bíblica, vamos a ver allá en el libro de Jonás, capítulo 1, allí en el versículo 1 y 2, para conocer un poquito de Jonás. Dice allí Jonás 1 y 2, dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Quiero recalcar versículos 1 y 2, allí es donde vemos el llamamiento de Dios para Jonás, para que vaya a pregonar contra la ciudad de Nínive, porque esa ciudad, es decir, la gente, su pecado ha sido en aumento, ha subido su maldad delante de mí, dice Jehová Dios. Es decir, los ninivitas, a la gente de Nínive, ha llegado en el desenfreno, en su vida, en su conducta, y precisamente ese es el propósito por lo cual nosotros, al entrar el año 2024, tanto le pedí yo a Dios que me diera la oportunidad de hacer estas transmisiones en medio de mis restricciones físicas que tengo, lograr hacer estas transmisiones para que lleguen hasta allá donde hay realmente una vida pecaminosa a un grado que han llegado al desenfreno. Gracias a Dios que no tengo y no creo en un Dios sordo y ciego. Tardé más en pedir que para que Dios me conteste. Y fíjate lo que dice el versículo 3, hermano. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Ustedes pueden seguir leyendo, hermanos. Allí en el versículo 3 podemos ver cómo es que Jonás fue mandado por Jehová Dios a Nínive, pero él, sin embargo, fue a Tarso, y estando allí de Jope, agarró el rumbo para Tarsis. Después de haber pagado su boleto, fue para Tarsis. Y allí, hermanos, gracias porque Jehová Dios actuó, a nuestro parecer, de una manera negativa a los ojos de Jonás, pero porque Dios ama a Jonás y ama a esos 120,000 gentes que viven en Nínive, prefirió mejor que Jonás pasara en una prueba. ¿Cuál es la prueba? De eso que Dios levantó un gran viento, que la gente que iban en compañía de Jonás en ese barco empezaron a clamar a sus dioses, dioses con D minúscula, para que sean liberados y que el Dios de alguien calmara la tempestad. Pero cuando vieron de que no podían y no se podía calmar la tempestad, buscaron al culpable y encontraron al culpable, y ese culpable es Jonás.
Entonces fue reprendido, exhortado Jonás por los hombres que iban en el barco para que clamara a su Dios. Bendito es el Dios de todo poder, le dio la fuerza necesaria a Jonás para que confesara su error. Versículo 16, Jonás 1:16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que le tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Fíjense, hermanos, la gente clamaron a sus dioses, pero cuando Jonás confesó su detalle, su error, entonces esos hombres que no conocían al Dios verdadero, el Dios escrito con D mayúscula, todos conocían al Dios que se escribe con D minúscula. Una vez que conocieron, empezaron, hermanos, a clamar al Dios verdadero, al Dios de Jonás, al Dios escrito con D mayúscula. Clamaron, se arrepintieron esos hombres. Posteriormente, y ya una vez estando en el capítulo 2, nos cuenta que Jonás estaba en el vientre del pez. Fue cuando Jonás empezó a clamar también a Jehová Dios, diciéndole: perdóname, Señor, perdóname, e hizo su voto, hizo su compromiso, hizo su promesa a Dios, demostrando su arrepentimiento. Y como Dios leía la mente de Jonás, el corazón de Jonás, un corazón arrepentido, le dio una segunda oportunidad. Ahí pueden leer desde el versículo 1 hasta el versículo 7 el arrepentimiento de Jonás. En el versículo 8, en el versículo 9, perdón, dice: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Ahí estamos viendo, hermanos, en ese versículo 9 y 10, cómo es que Jonás hace promesas a Dios. Hace promesas de su arrepentimiento. Y es cuando Dios nuevamente convence al pez para que se arrimara sobre la tierra seca y vomitara a Jonás. He allí una persona arrepentida. He allí una persona que volvió a nacer. He allí una persona que ahora decide ser obediente a Dios. Y dice en el capítulo 3, hermanos, de Jonás, allí en el versículo 1 y 2, dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate, y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno
y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Versículo 7. E hizo proclamar que anunciara a Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Jehová fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, desde la rapiña que hay en sus manos. Cada quien sabe si, dice el versículo 9, quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecemos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que le haría y no lo hizo. Ahí estamos viendo, hermanos, amigos, ahí se ve la grande necesidad, la importancia, lo útil que es arrepentirse. Dios dio la segunda oportunidad a Jonás para que fuera a Nínive. Después de la gran experiencia de Jonás, de estar 3 días y 3 noches en el vientre del pez, él se arrepintió, pidió perdón a Dios, y Dios actuó haciéndolo que el pez vomitara a Jonás. Y Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás para que fuera a predicar a Nínive, una gran ciudad en aquel entonces que tenía un poquito más, un poquito menos de 3 kilómetros de grandeza la ciudad. En aquel entonces era una ciudad grande, Nínive. Y Jonás entró camino de un día, es decir, la tercera parte de la ciudad, y les predicó. El tema que pronunció tiene 8 palabras, tiene 8 palabritas, y eso lo podemos encontrar allí en el versículo allí en el versículo 4. De aquí a 40 días Nínive será destruida. 8 palabritas. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y como Jonás supo expresar, y la gente de Nínive pudieron alcanzar el rostro de Jonás en su predicación, que Jonás de nada y de nadie, sin temor a equivocarse, hablaba con esa certeza de que Dios, de ese momento de la proclamación de Jonás a 40 días, Nínive va a ser destruido. Ese es el mensaje que le llegaron a los ninivitas. Leyeron la sinceridad
que había en el rostro de Jonás, y los ninivitas creyeron. Creyeron y se arrepintieron. De ese arrepentimiento llegó hasta oídos del rey. Llegó esa noticia del rey Roboam y empezó a hacer el dictamen formal que toda gente, grandes y pequeños, es decir, los funcionarios de su gobierno, que se arrepientan, que proclamen ayuno, que retroceden, desen una vuelta de 180 grados, cambien su manera de pensar, porque su actitud ha llegado la maldad en demasía, en aumento. Habían llegado al desenfreno, perder el freno. Y de esa manera llegó la noticia a oídos del rey. Y el rey también se arrepintió. Y toda su gente, sus animales, todos se arrepintieron. Y decían, a ver si así quizá Dios no lleve a cabo la ira que está proclamando. Y por eso, porque ellos se arrepintieron, los ninivitas y su gobierno, Dios le perdonó. Aunque realmente Jonás conocía el amor de Dios, que cuando alguien se arrepiente y actúa, empieza a hacer propuestas, promesas, votos, y ejecuta y lleva a cabo en práctica la promesa que hizo con Dios, Dios tiene esa capacidad de perdonar. Y ese fue lo que llegó a expresar Jonás allí en el capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. 2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarse y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Hermanos, Dios siempre está disponible. Dios es así, es de bueno. Así como dijo Jonás, él sabe que Dios es clemente, es piadoso, es tardo para la ira. Cuando ve que su gente retrocede a los 180 grados, se arrepiente, deja de estar practicando la vida desenfrenada, lo que hace Dios es dar una segunda oportunidad. Y eso es lo que Dios está haciendo hoy día. Todos saben que el mundo se aproxima a su fin. Muchos lo niegan. Dicen que nunca va a venir el fin del mundo. Pero todas las cosas que Dios ha creado tienen su fin. Así como alguien dice que todo lo que sube tiende a bajarse algún día. Todo lo que Dios ha creado tiene su fin.
Por ahí surgió la idea de haberlo visto el calendario maya. No quisiera hablar más de este tema, no voy a hablar, pero ese calendario apuntaba solamente en el 2012 y eso está comprobado científicamente. A partir del 2012 al 2024 son 12 años de tiempo extra. Ustedes saben lo que significa la palabra tiempo extra. Y esto la Biblia lo comprueba. Dios prometió a los israelitas estar en Egipto 400 años y estuvo 430 años. En los días de Noé terminó el lapso de tiempo para construir el arca y todavía el Dios le dice, 7 años le voy a dar, y lo dio. Y hoy, si han pasado 12 años más, es porque tu pariente, yo no sé quién, pero está clamándole a Dios, tenga paciencia, Señor. Aún tenga paciencia, porque tengo mi esposo, tengo mi esposa, tengo mis hijos, tengo mis hermanos, tengo mis parientes, tengo mis amigos que todavía no aceptan a Dios y yo quisiera que también ellos se salven. Y por esa paciencia Dios nos está dando tiempo extra, porque Él no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso lo dijo el apóstol Pedro. Hermanos, entonces la mayor prueba que nosotros podemos tener es la paciencia que Dios actúa en el arrepentimiento. Cuando el humano se arrepienta, es cuando Dios, hermanos, Él cambia de parecer. Él cambia su manera de pensar. Él cambia sus planes. Él cambia sus planes. Y ese plan, hermanos, es el de destruir a Nínive. Hoy día podemos decir, hermanos, y entender que nuevamente nuestro Dios, Él quiere que tú y yo conozcamos nuestro compromiso como cristiano. Que conozcamos nuestro compromiso como cristiano. ¿Cuáles son nuestro compromiso como cristiano? Dice la primera carta de Pedro, capítulo 4. La primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Voy a leer desde el versículo 1. Primero de Pedro 4:1. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros, es decir, ustedes también, armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Luego dice en el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. 3. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia. Lascivia quiere decir movimiento sucio del cuerpo, concupiscencia, embriagarse, orgías, disipación
y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución que os ultrajan. Pero ellos darán cuenta el que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Voy a dejar hasta allí por causa del límite del tiempo que tengo. Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra forma de pensar, cambiemos nuestro compromiso, cambiemos nuestro carácter, cambiemos nuestra vida. Dice la Biblia, hermanos, los compromisos que el ser humano como cristiano debe de tener, esas son las cualidades, esos son los puntos, esos son los requisitos que se va a estar revisando en el día del gran juicio final. ¿Cuántas veces he estado dicho? Los requisitos que se va a estar viendo en el día del juicio final, y está allí plasmado Mateo 25, versículos 31 al 46. Esos son los requisitos que se va a estar revisando ante la presencia de nuestro Dios. Nosotros, hermanos, ahí le va la primera, y eso está en la carta a los Gálatas. Gálatas capítulo 4, allí en el versículo 16. Gálatas capítulo 4, allí en el versículo 16. Dice así. Ustedes lo pueden leer desde el versículo 8. Eso es para resumir, hermanos. Desde el versículo 8 pueden leer hasta el versículo 31. Pero yo resumiendo lo voy a leer nada más el versículo 16. Dice: me he hecho pues vuestros enemigos por deciros la verdad. ¿Cuántos de los que han intentado verme en estas transmisiones, y varios me han dicho que mi lengua se vuelva chicharrón? Me he hecho enemigos, varios de ellos, por decirles la verdad. Si yo quiero heredar la vida eterna, quiero vivir en el lado de Dios, no en el lado de Satanás, en el infierno, tengo que decirle la verdad. Aunque mucho nos duela, vale más sufrir en esta vida y no en la eternidad. Todo cristiano entonces tiene una obligación en decir la verdad. Duela a quien le duela, pero tenemos que decir la verdad, porque eso también se estará viendo, revisando en aquel día del gran juicio final. Responsabilidad número 2 está en la carta a los Hebreos capítulo 10 versículos 24 y 25. Nosotros como cristianos tenemos la obligación en decir la verdad, pero también conocer el propósito del por qué hemos de reunir. Porque muchos saben, y se la saben de memoria, que deben de reunirse. A Hebreos 10:25 muchos lo tienen de memoria.
saben la oportunidad y la obligación que tiene en seguir reuniéndose. Pero nace la pregunta, ¿para qué? ¿Acaso para dar los diezmos? ¿Acaso para dar las primicias? ¿Las ofrendas? Dios no habita en templos hechos con manos humanos. Hechos 17:24 lo dice. Hechos capítulo 6, versículo 38, lo repito. Es necesario reunir. Hebreos 10:24. Pero para estimularnos unos a otros para hacer las buenas obras, los buenos planes, organizarnos cómo ir a visitar a las viudas, a los huérfanos, a los enfermos y a los encarcelados. Ese es el propósito y el motivo por lo cual debemos de reunir. Eso hay que conocerlos. Eso hay que decirles a boca abierta, sin temor de equivocarnos, sin vergüenza, sin pena. Tenemos que hablar esa obligación, hermano. Otro. Tercero, dice Efesios capítulo 4, versículo 18, versículo 28 al 32. Quiero leer, hermano. Está en la carta a los Efesios. Efesios capítulo 4, allí en el versículo 28, dice así: el que hurtaba, es decir, el que robaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. 39 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas, bromas, maldiciones, no, sino que la que sea buena y necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Porque eso es contristar el Espíritu Santo. Ahí está la tercera, y le voy a pronunciar solamente 10. De esa manera nosotros tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. En el versículo 4 dice la Biblia, Romanos capítulo 2, es el cuarto punto. Romanos capítulo 2, versículo 24. Que nuestros enemigos hay que amarlos. Hay que amar a nuestros enemigos. Al grano que si tiene hambre, tenemos que dar de comer. Y si tuviera sed, tenemos que darle agua para beber. Tenemos que amar aún hasta nuestros enemigos. Aquellos los que nos critican, nos odian, nos desprecian, nos humillan por causa del Evangelio. Tenemos que amar. Amar a nuestro prójimo eso estaba dicho en el Antiguo Testamento, que hay que amar a nuestro prójimo y odiar
odiar al enemigo. Pero dice Jesús ahora que no debemos de ser así. Mateo 5:44. El Señor dice que ahora no es así. Así fue dicho en el Antiguo Testamento por labios de los profetas, siervos de Dios. Pero ahora Mateo 5:44 dice, pero ahora yo os digo, dice el Señor. Ahora no está diciendo un siervo de Dios, ahora está diciendo el Hijo de Dios, el representante del Padre, el que ahora es Señor de señores y Rey de reyes. Ahora la noticia no está proclamado en labios ajenos, sino directamente, a primera mano, por el Hijo del gran Rey de Reyes, Jesús. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Qué grande tarea tenemos, hermano. Y eso es ahora, si es que queremos llevar una vida arrepentida. Si queremos tener esa vida con las promesas de nuestro Dios. Romanos 12:20. Romanos 12:20 dice que hay que suplir la necesidad de nuestro enemigo. Yo sé que esto es duro, yo sé que eso es difícil, pero para los que creen en Dios todo es fácil, porque con la fe tiene la capacidad de hacer mover las manos de Dios. Todo lo puedo en Cristo, decía nuestro apóstol Pablo. Entonces, amigos, si no has podido amar a tu enemigo, pídele fuerzas a Dios y Dios te lo va a dar. Y aún hasta el enemigo más difícil de perdonar, puedes vencerlo, porque con Dios no hay nada que sea imposible. Decía Jesús allá en en Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, allí en el versículo 12. Lucas capítulo 14, allí en el versículo 12. Y esta es una buena enseñanza, hermano. Quisiera que lo tomáramos muy en serio. Lucas capítulo 14, allí en el versículo 12. Y esto porque me imagino que todos, antes de conocer la palabra de nuestro Dios, tal vez lo practicamos por un tiempo. Dice en el versículo 12, dijo también al que había convidado, porque desde el versículo 7 se nota que Jesús fue invitado a un convivio. Dice en el 12, dijo también el que había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. Si tienes amigos ricos, si tienes hermanos ricos, si tienes parientes ricos, si tienes vecinos ricos. Dice, no lo invites. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero
te será recompensado en la resurrección de los justos. Esto es cierto, hermano. Aquellos que han leído la parábola del rico y Lázaro, bien sabe, aquellos que han leído de Lucas 16, 15, 16, ahí vemos a dos parábolas semejantes de ricos, muy visitado, ha ganado muchos amigos, pero Lázaro comía de lo que caía de la mesa del rico. Proverbios 19, versículo 3, dice que los pobres no tienen amigos, y no hay quien les invite a una cena, a un convivio, no los invitan. ¿Por qué? Porque nuestra humana forma de vivir es egoísta. Yo lo voy a invitar a aquel para que él también me invita después. Pero el consejo de Jesús dice, no hagan así ustedes. Es cierto que no van a ser recompensados. La recompensa van a tener en el día del gran juicio final. Como dice allí Mateo 25. Porque tuve hambre y tú me diste de comer. Tuve sed y tú me diste de beber. Fui forastero y tú me recogiste. Estuve en la cama y me visitaste. Entonces los justos dirán, pero ¿cuándo pasó eso, Señor? Por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanitos más pequeños, a mí me lo hiciste, dice el Señor. Así se va a decir en el día del gran juicio final. Y por eso, aunque es triste, aunque nos duela, aunque tal vez sea humillante decir esto mediante esta transmisión, pero vale más decir, porque si no, a mí también me lo van a reclamar. Es que nunca les señalaste a los que se estaban viendo el video. Vale más, hermanos, que lo tomemos en serio esto. Ahora, dice también allá en la carta de los Hebreos, allí en el capítulo 13, Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13, allí en el versículo 3, allí hay otro mandato, hermano. Dice en el versículo 3, acordaos de los presos. Es decir, acordémonos de los presos. Luego dice la razón, como si estuvieseis presos juntamente con ellos. Luego trae un punto y coma, que indica que va a hablar del mismo tema, pero en otro sentido. Dice, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Dos privilegios, dos perlas, dos tesoros, dos palomitas, señala Hebreos 13:3, para el cristiano, pero el que lo ponga en práctica. Hebreos capítulo 13, versículo 3, lo repito, acuérdense de los presos, hagan memoria de los presos, como que si tú estuvieras preso. Y acuérdate de los maltratados. Muchos son maltratados, hermanitos. Muchos son maltratados, amiguitos. Algunos niños que viven con su padrastro duermen debajo de alguna alcantarilla.
Eso lo vivimos hace aproximadamente un poquito más de 15 años. Lo tuvimos por experiencia. Hay mujeres maltratadas que duermen con sus hijos debajo de algún puente. De hecho, hay algunos que duermen entre el monte por temor al hijo, por temor al padre, al papá, porque vienen diferentes situaciones y duermen en el monte como si fueran animalitos. Hay que acordarnos de los presos entonces y de los maltratados, como que si tú estuvieras preso, como que si tú y yo estuviéramos maltratados. Otro, Santiago capítulo 1, versículo 27. Santiago capítulo 1, allí en el versículo 27. Dice así: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. 2 puntos. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guárdese sin mancha del mundo. Visite a las viudas y a los huérfanos, pero con ninguna intención negativa, sino con la intención de ayudarlos, con la intención de ayudarlos con una palabra de aliento. Y por qué no decir, con algún presente. Porque muchos de ellos, muchos de los huérfanos, muchas de las viudas, comen de una manera limitada. Comen de una manera de las más bajas. Mientras que tal vez otras personas que están buenas, que no tienen la experiencia de ser viuda, viudo, huérfano, a ellos les sobra, hasta desperdician de su alimento. Pero hay que tener en mente, hay que acordarnos siempre que existen viudas y huérfanos. A ellos, por ellos, hay que trabajar, hay que actuar como cristianos. Si eso hacíamos más antes, pero ese ya fue pasado. Dios te puede perdonar esas faltas, pero no continúes más. No, dete la media vuelta, lleve una vida arrepentida y Dios te puede perdonar. Y si desde el 2012 se acabó el tiempo y estamos viviendo un tiempo extra, gracias porque alguien ha estado tocando puertas para que se arrepientan. Yo sé que muchos, el que escucha este mensaje, puede llegar a cambiar su corazoncito. Y qué bueno, y gracias. Ojalá que si usted tuviera la oportunidad en compartir con los gobiernos municipal, estatal y federal, para que llegue este mensaje a oído de ellos, al igual como el gobierno de allá de Nínive. Dice allá en capítulo 10 de Lucas, capítulo 10, y ese es el último punto que lo voy a citar. Lucas capítulo 10. Allí en el versículo 33. Lucas capítulo 10, versículo 33. Ustedes pueden empezar a leer desde el versículo 25, porque de allí empieza algo que pasó en los días de Jesús, aunque muchos dicen que es una parábola, pero yo entiendo que no es parábola, porque la palabra siempre dice,
semejante. Este no es una parábola, este es algo serio. Lucas 10:33 dice así. Voy a leer 33 al 34. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, poniéndolos en su cabalgadura, lo llevó al mesón. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ahí vemos, hermanos, una historia de un hombre que fue asaltado con algunos malhechores y pasó un sacerdote, uno que interpreta la palabra de Dios, y otro pasó un levita, sacerdotes que ofrecen sacrificios, pero sin embargo ellos no tomaron la molestia en ayudar al que había sido maltratado. Mas aún sin embargo, con un samaritano que es despreciado y humillado por los israelitas, por los judíos, él se tomó la oportunidad en apoyar a ese hombre judío que había sido asaltado. Se acercó, exponiéndose, ser también golpeado, se acercó, le curó las heridas, le echó vino. En aquel entonces era el antibiótico, era el alcohol antiséptico. Echó vino y le vendó, y lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón y allí lo cuidó. Al partir al siguiente día por cumplir sus obligaciones, le dice al mesonero, mira, aquí hay un dinerito, cuídamelo por favor, y si algo gastas de más, yo te lo pagaré el día que regrese. Ese buen samaritano lo necesitamos hoy. Ese buen samaritano, Dios lo está invitando para que entre en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Nos está llamando la puerta. Nos está llamando la puerta de nuestro corazón mediante estas exposiciones en estos videos. Dios nos está llamando, nos está dando la oportunidad a que si habíamos llevado tiempos anteriores una vida diferente, hoy espera que tú y yo nos cambiemos. Tú y yo nos cambiemos. Visitemos a los huérfanos, a las viudas, a los enfermos, a los encarcelados. Invitar al pobre en ese convivio, en esa cena, en ese cumpleaños que ustedes van a tener. Invítalo a ellos, al cojo, al ciego, porque ellos nunca te lo van a recompensar, nunca te lo van a devolver, nunca te van a volver a invitar a ellos en su convivio, pero te va a invitar nuestro Señor Jesucristo allá en la eternidad. Hermanos, amigos, Dios nos ha dado la oportunidad de escuchar esta exposición del arrepentimiento de las obras muertas. Es muy necesario que compartes, des clic, active la campanita para que así más gente vea, más gente conozca el arrepentimiento que puede transformar el mundo y que puede ablandar nuevamente el corazón de Dios para que nos dé una segunda oportunidad, esperando que Dios les ayude en todo, que Dios les dé la fuerza necesaria para compartir este mensaje. Vamos a culminar siguiendo al próximo video los requisitos, el complemento para que sea válido este arrepentimiento.
Ese es el siguiente tema que vamos a ver, el complemento, los requisitos del complemento para que este arrepentimiento sea válido. ¿Cuál es? Lo veremos en el próximo video. Pero mientras, vamos a elevarnos a Dios en oración. Amado Dios Padre bendito, te damos las muchas gracias. Te damos las infinitas gracias por tu grande amor y misericordia, porque tú nos diste la oportunidad, bendito Dios, en exponer este tema tan maravilloso que desprende de tu corazón y que traspasa fronteras, bendito Dios, para que llegue en corazones de tus hijos y de tus criaturas. Ver, bendito Dios, que el esfuerzo que podemos hacer a favor de aquellos de los que le necesitan y necesitan de nuestra mano amiga, lo tomemos en cuenta. Sabemos que tú te agradas de eso. Sabemos que los pobres, los ciegos, los mancos, todos aquellos que sufren son representantes de tu Hijo Jesucristo. Amado Padre, denos la fuerza necesaria para poder amarlos a ellos, porque ese es nuestro prójimo. Eso es lo que tenemos que amar. Amándolo a ellos, te estamos amando a ti, porque no te podemos amar a ti, Padre, que no te vemos, sirviendo a los que vemos y no lo amamos. Amoroso Padre, abre nuestras manos para que podamos dar al que lo necesita. Abra nuestros ojos para que lo veamos quien nos necesita. Abra nuestros oídos para que así podamos escuchar sus clamores de ellos. Abra paso nuestros pies para que podamos ir y visitarlos. Denos esa oportunidad para que sea santificado todo nuestro ser, bendito Dios. Denos esa oportunidad que lo convertimos en privilegio. Perdona, bendito Dios, nuestras faltas que hayamos hecho en tiempos pasados. Ayúdanos a arrepentirnos, bendito Dios. En el bendito y santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te pedimos estas bendiciones, pero así también de esa manera te damos las gracias. Amén. Amén.